¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias por permitirnos, como siempre, llegar hasta donde usted se encuentra. Hoy estaremos haciendo, con la ayuda de Dios, una entrega más de este gran proyecto denominado Celebremos la Navidad. ¿Celebramos la Navidad? Sí celebramos la Navidad. Pastor, ¿usted celebra la Navidad? Sí, la celebro, y con mucho gusto y con mucho gozo, porque un día en la historia de la humanidad nació el Salvador del mundo. Una sola vez y para siempre. Así es que en esa Navidad es en la que nosotros creemos, es en la que nosotros nos sustentamos. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese hombre que un día en la historia universal tuvo su nacimiento. Necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es. ¿Por qué celebramos su Navidad? ¿Por qué celebramos su nacimiento? ¿Por qué este hombre es diferente al resto de los hombres de toda la humanidad? ¿Por qué este hombre es diferente a todos los hombres que tienen influencia religiosa en toda la humanidad? ¿Por qué Jesús es diferente? ¿Por qué Jesús es único? ¿Por qué Jesús es aquel del que las Escrituras hablan y de ninguno otro más? Por eso hoy vamos a conocer a Jesús, el Nazareno, el único hombre del que se da testimonio en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ningún otro hombre nacido de mujer tiene siquiera un espacio pequeño, algo así como una rendijita por ahí, del que bíblicamente se haga referencia. No hay hombre y no hay mujer sobre la faz de la tierra del que la Biblia hable en términos de salvación que no sea Jesús. Por supuesto, la Biblia habla de hombres y mujeres, por supuesto. La Biblia habla de hombres y mujeres grandes en el propósito de Dios, por supuesto. Pero del único del que la Biblia habla como Salvador es de Jesús. Ahora vamos a las Escrituras y veamos qué dice la Biblia de él. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 2, dice la Escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Punto número 1. Estos magos dicen de Jesús que es el rey de los judíos. Y por supuesto, en Roma no podía haber otro rey que no fuera César. Esto hizo mucho ruido entonces en Herodes. En el verso 3 dice la Escritura: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes escuchó que había nacido un rey. Aleluya. Y él dijo: no puede haber dos reyes en esta ciudad. Y por supuesto, lo que vino a su mente y a su corazón fue destruir a Jesús. En el verso 4 dice la Escritura: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, esto es, el ungido, el hombre que fue preparado para salvar al mundo entero desde antes de la fundación del mundo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador
que apacentará a mi pueblo Israel. Recuerde que este versículo es importante porque nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, que dice la Escritura: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué celebramos la Navidad nosotros si no somos el pueblo de Israel? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque en la gracia de Dios, en su misericordia y en su propósito, Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos tomó del mundo entero para convertirnos en su pueblo y en sus hijos, y quitando de nuestra mente y de nuestro corazón todo Dios que teníamos en semejanza de hombre, animal o cosa, y nos concedió el privilegio de tener al Dios de Israel como nuestro Dios. Él es Jesús, del que nosotros hoy estamos hablando, el que hizo posible, como mediador entre Dios y los hombres, que usted y yo tuviéramos este conocimiento bíblico y nuestra mente y nuestro corazón ardiera de gozo y de alegría, sabiendo que del medio del mundo fuimos elegidos y luego fuimos escogidos para formar parte del pueblo de Dios y entrar en este propósito de Dios de salvación para el mundo entero. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el niño, se detuvo sobre donde estaba el niño. Note ahora algo que es muy importante. Esta es la base de lo que en la siguiente entrega estaremos haciendo. A partir de la siguiente entrega estaremos hablando acerca de el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Emmanuel, el nacimiento del Cordero de Dios, el nacimiento del Cristo, el nacimiento del Mesías. Pero era necesario conocer todo esto como un antecedente. El rey dijo: indaguen diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, que Herodes les estaba diciendo el día y la hora, cuándo será. Y ellos no le respondieron. No hay un texto bíblico en la Escritura que nos diga el día exacto del nacimiento de Jesús. Podemos indagar todo el tiempo que nosotros queramos. No vamos a encontrar ese texto bíblico. Vamos a encontrar contextos que nos pueden guiar hacia un tiempo en el que Jesús nació. Y cuando me refiero a un tiempo, me refiero a las condiciones de lo que nosotros hoy llamamos estaciones. Nosotros podemos investigar acerca del tiempo, podemos investigar acerca de los gobernantes. Todo eso está en la Biblia, todo eso lo podemos nosotros extraer como datos que nos pueden ir acercando con una proximidad siempre humana al día del nacimiento de Jesús. Pero con exactitud la Biblia no lo dice. Hoy tenemos una práctica que puede ser familiar, que puede ser social, que puede ser cultural, que puede ser religiosa, y estuvimos de acuerdo los hombres en asignar un día al nacimiento de Jesús. Este día, por supuesto, no es bíblico. Este día, por supuesto, tiene que ver con el acuerdo que hicieron los religiosos
para poder llegar a hacer una celebración de acuerdo o en acuerdo con diferentes culturas y religiones en el mundo, y determinaron que podían ellos tener un día de celebración en acuerdo cada cultura y cada religión con su propio Dios, o con su propia deidad, o con su propio motivo de nacimiento del personaje que ellos estén asumiendo que nació en ese día, y por supuesto en esa hora, ¿no? Entonces, ese acuerdo es cultural y religioso, y tiene que ver con los dioses de las diferentes culturas y de las diferentes religiones. Pero cuando hablamos de Jesús Nazareno, Rey de los judíos, como dice la Escritura, nosotros no tenemos esa referencia como para traerla y pegarla al contexto bíblico y decir, este es el día y esta es la hora. Sería un error terrible, y no podríamos nosotros tener el sustento, no podríamos tener el fundamento, y no podríamos tener absolutamente la certeza de que lo que estamos nosotros determinando es lo correcto. ¿Qué debemos hacer entonces? Solo entender para qué nació Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Nació un día? Sí, nació un día, pero más que el nacimiento, que es el cumplimiento de las profecías, debemos ir al propósito de Dios para lo cual trajo a este mundo a su Hijo Jesucristo. Cuando usted entiende el propósito, entonces va a despreocuparse desde el punto de vista humano y terrenal en establecer una fecha para su nacimiento, y su foco, su centro, su interés y sus fuerzas estarán puestas en el contexto bíblico profético que anunció la venida del Salvador natural, que fue dado a través de la Virgen María, y espiritual, que tiene que ver con llevar al que nació hasta el Calvario. Dejemos que esto ocurra así. Es mejor para todos. Es espiritualmente lo mejor que le puede ocurrir al hombre. En lugar de establecer a la fuerza el día y la hora para tener una celebración, como ya dijimos, familiar, social, cultural o religiosa. Si usted quiere una celebración, puede tener celebraciones durante 364 días del año. Pero si usted quiere celebrar el nacimiento de Jesús, por favor, haga un esfuerzo y entienda el propósito. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto que sigue a continuación es lo que decíamos al principio. Ninguna profecía bíblica puede ser manifestada o puede ser revelada en ningún hombre nacido de mujer. Dicho en el lenguaje bíblico. Muchos dirán que son el Cristo. En nuestros días esto ha ocurrido. Hombres terrenales nacidos de mujer que en lo absoluto no tienen que ver nada con el contexto profético y bíblico, se dicen ellos mismos que son el Cristo. Y aún cosas más
aberrantes. Mujeres que dicen que por haber tenido una experiencia en Jerusalén, vamos a dejarlo ahí, son el Cristo. No hay ningún argumento profético ni bíblico para asumir que son el Cristo, porque el Cristo es uno solo, porque el Cristo nació una sola vez, porque el Cristo padeció una sola vez, porque el Cristo murió, por supuesto, una sola vez, y resucitó, por supuesto, una sola vez, y Él vendrá una segunda vez con poder y gran gloria a buscar a todos los que han y hemos creído en Él. No hay dos Cristos. Por favor, no se equivoque. Por favor, no permita que su mente y su corazón se inclinen a los testimonios humanos, aunque sean hombres prominentes, de habla exquisita, de habla deliciosa y de habla empalagosa que puedan convencerlos con argumentos humanos. No les crea. Cristo solo hay uno. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en Él, en Jesús, el Cristo, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Celebramos la Navidad, por supuesto, porque nos gozamos de que Dios haya mirado la condición de pecado del hombre y haya visto el camino hacia la condenación y hacia la muerte, y en su misericordia y en su gracia Él dijera: ellos son mi creación, yo los hice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y no permitir que este camino de perdición, de condenación y de muerte siguiera delante de nosotros, hizo un alto en nuestras vidas y puso delante de nosotros a su Hijo Jesús para llevarlo en sacrificio a un monte y ponerlo en una cruz en forma de cordero, ser inmolado, sacrificado, y permitir que su sangre fuera derramada para lavar el pecado del mundo entero. Y nosotros entonces, entendiendo ese sacrificio, volvernos del camino de pecado que llevamos y buscar un camino de salvación y de vida eterna. Usted todavía tiene tiempo para hacer esta transformación. Usted todavía tiene tiempo para que ocurra este cambio en su vida. A usted todavía le queda tiempo de hacer un alto en su vida y preguntarse si las prácticas que está haciendo en esta celebración provienen de Dios o no provienen de Dios. Si las prácticas, las costumbres y las tradiciones que usted celebra año con año son de Dios o no son de Dios. Necesitamos unos instantes de reflexión, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si lo que hacemos no viene de Dios, seguramente viene del mundo o viene del hombre. ¿Por qué no nos damos esta oportunidad? Vamos más allá del pesebre. Vamos más allá de tener una imagen de un infante decorado, arreglado, y creer que eso que estamos viendo delante de nosotros es Jesús. Si usted quiere ver a Jesús, tiene que ir a la cruz, porque Jesús es el Cristo. Jesús es el Cordero de Dios. Pero la Biblia dice más de Jesús. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua de vida. Jesús es el Salvador del mundo. Yendo un poquito más allá del pesebre, descubriremos todas estas cosas. ¿Quiere celebrar? Verdaderamente celebre con ciencia y con conocimiento.
usted entenderá entonces el sacrificio y sin duda abrirá su corazón a Él y lo reconocerá como su Señor, como su Rey y como su Salvador. Su vida jamás volverá a ser igual. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Escuche lo que hizo Herodes, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Le pregunto yo, si hubiera un día para Herodes y para los magos, ¿no hubieran sido menos los niños que fueron muertos en ese día? Porque él hubiera indagado el día y entonces hubiera ido a los registros y hubiera visto quién nació ese día y solo haber matado a todos los que nacieron ese día. Pero como no hay tal cosa en la Biblia, este hombre dijo: días antes, días después, maten a todos. Pero ¿qué día, Señor? Tantos días para atrás y tantos días para allá, maten a todos. Porque él no sabía el día exacto en el que Jesús había nacido. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La matanza fue terrible, el dolor fue terrible. No había manera de consolación para todas las madres que habían perdido sus hijos. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Del pesebre a la cruz. Y en la cruz vemos una inscripción que dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aquí finalizamos la base de lo que daría lugar al nacimiento de Jesús. Y con esto queremos nosotros agradecer toda la atención que nos han prestado hasta este día y pedirle que por favor no se pierda las siguientes entregas, porque seguramente podremos seguir aprendiendo juntos acerca de el nacimiento de Jesús, el Cristo, y celebrar la Navidad, sí, celebrarla con gozo y con alegría, porque al mundo un día llegó y se hizo hombre, el Salvador del mundo entero. ¿Nos gozamos y nos alegramos? Por supuesto que sí. ¿Y lo seguimos celebrando? Por supuesto que sí, porque Él es eterno. Pero recuerde, Él nació una sola vez y para siempre.
En el libro de Hebreos habla de Jesús y dice que Jesús es según el orden de Melquisedec. No tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. Él estuvo desde el principio de la fundación del mundo. Cuando el mundo estaba desordenado y vacío, Él estuvo ahí para poner orden y establecer todo lo que sus ojos y mis ojos ven en este momento sobre la tierra. Así es que no se pierdan nuestras siguientes entregas, porque llegó el momento de hablar justamente del nacimiento de Jesús. Dios te bendiga, que tenga un hermoso día. Hasta pronto.